¿Qué onda mis amigos bonsayeros? Bienvenidos a un nuevo video de Bonsai Tips. Bueno, pues el día de hoy quiero hacer este video a petición de algunas personas que han tenido duda en qué errores cometí a lo largo de mi trayectoria, y hago este video para que no cometas esos errores que yo cometí cuando empecé. Obviamente cuando yo empecé, pues yo empecé a mis 17 años, era el 2004 cuando yo empecé a meterme a este mundo. En esos años pues aquí no había mucha información, al menos aquí en México era muy poca la información que había. El internet pues no estaba todavía como está ahora. Información en páginas web tampoco había tanta, entonces era muy escasa, y la única manera que había de aprender o de tener información era a través de revistas que había en esos tiempos, pero estaban en inglés, ¿no? Entonces pues estaba la complicación para mí, y casi yo fui aprendiendo empíricamente, fui aprendiendo a través del ensayo y el error, y por eso quiero compartirles un poquito de los errores que yo cometí en esos tiempos para que ustedes no los cometan. Bueno, hay mucha información que hay en redes sociales, que una es de esas de que las personas cuando van a un vivero a comprar o van con gente que no sabe mucho del bonsai, les comentan que los árboles o los bonsais son de interior. Entonces eso es un error muy importante, o que comete mucha gente, que mete a sus arbolitos al interior de su casa y después se les muere, porque como no reciben sol también se les pudre el nevar y las hojas empiezan a crecer muchísimo buscando pues el sol, y pues es uno de los errores que comete mucha gente. Recordemos que todos los árboles pues siguen siendo árboles, a pesar que tienen pequeños tamaños, y pues requieren pues los cuidados de un árbol normal. O sea, recordemos que necesita, mientras un bonsai tenga pues sol directo, agua y un buen sustrato, no va a tener complicaciones. Otra cosa que les hace falta, pues recordemos que el abono es muy importante, y hay diferentes tipos de abono para diferentes momentos o etapas del cultivo del bonsai, que ese es otro de los errores. Muchas de las personas lo que quieren es desarrollar su arbolito mucho más rápido y empiezan a utilizar abonos, y sin consulta, sin preguntar, sin informarse y hasta sin leer las instrucciones. Entonces el detalle con el abono, hay abonos que son muy fuertes, que tienen su NPK muy elevado, y si le echamos mucha cantidad a alguna especie en particular, la podemos quemar, se puede morir por exceso de abono. Entonces tenemos que tener en cuenta eso, y más los abonos químicos que son un poquito más potentes. Hay que tener cuidado con ese tipo de abonos, y cuando compremos algún abono, pues hay que preguntar a la persona que se la estamos comprando el abono, pues qué porcentaje de NPK tiene, cuánto le podemos echar o qué dosis es indicada para qué tipo de especies. Obviamente no le podemos echar el mismo abono a un pequeño arbolito que viene de semilla, que está apenas naciendo, que tiene poca raíz, a un árbol que ya tiene mucho más tiempo, que ya tiene 4 o 5 años de cultivo, que está mucho más grande. Tenemos que también medir la dosificación pues del abonado. Uno de los errores que yo cometí cuando empecé a meterme a este mundo de bonsai es que en cuanto árbol yo veía que me gustaba, yo trataba de recolectar semillas de ese árbol que me gustaba, y pues empezaba a cultivarlo, ¿verdad? A tratar de propagar a través de semilla. Hasta eso, pues yo he tenido muy buena mano con semillas, y casi el 90% de mis árboles que tengo ahorita, que ustedes han visto a través de los otros videos, yo los obtuve hace muchos años a través de semilla. Casi todos son desde el 2008 en adelante, porque yo un tiempo me fui a otro país a vivir, y durante ese país
donde bueno, me fui a vivir a Estados Unidos un tiempo y ahí también estuve 3 años recolectando semillas y todavía regresé y pues dejé esos arbolitos allá. Y cuando regreso aquí a México, que fue en el 2008, empiezo otra vez a plantar nuevas especies de las que me gustaban, como les había comentado, cuánto árbol me gustaba, cuánto árbol o cuánta semilla recolectaba. Pero el problema es de que no muchas especies, o más bien no todas las especies, se trabajan fácilmente para bonsai. Entonces ya he hablado de algunas especies que pues a mí me han gustado para bonsai y ya las he comentado en otros videos, pero tenemos que ver bien qué especies vamos a utilizar para trabajar como bonsai. Y por ejemplo me traje este arbolito, me traje para que lo vieran ustedes. Este arbolito pues fácil tiene 17 años. También lo obtuve a través de semilla este árbol. Me gustó mucho por la hojita que tiene. Se me hizo muy bonita. Es de hoja compuesta. Nada más el detalle de esta especie es que pues te seca la mayoría de las ramas al siguiente año. Entonces, por ejemplo, este tronquito que se ve aquí en medio ya está totalmente seco. Y esto estaba vivo el año pasado y tenía un montón de ramas en la parte de arriba. Y pues el árbol decidió secarlo este año. Y también, por ejemplo, esta que ya tenía un buen grosor. Y esta rama ya tenía como 2-3 años. Y decidió cortarla, secarla. Esta parte de aquí pues también tenía ya algunos añitos. Y el árbol decidió secarla también. Y así cada año me va secando ramas y va sacando de donde el árbol quiere. Entonces por eso no le he podido dar un seguimiento a este árbol. Lo he intentado por muchos años, pero siempre este árbol seca ramas, aunque sean ramas vigorosas y potentes, y vuelve a sacar otras nuevas. Entonces esta no es una especie adecuada para trabajarla como bonsai. Por eso tenemos que investigar de especies autóctonas que sirvan para bonsai o que podamos trabajarlas y darle cierta formación, ¿no? Que nos permita guiarlos. Otro de los errores que yo cometí al principio era que yo empezaba a tener algún grosor así pequeñito y yo lo pasaba a una bonsaiera, o yo lo que hacía era cultivarlos en lugares pequeños, y casi todos mis primeros árboles que ya han visto que ya tienen mayor calidad, todos esos árboles, casi la mayoría lo estaba yo cultivando en lugares pequeños. Entonces, aunque tengo árboles de 17 años, que son los más grandes como o de 9, 10 años que tengo cultivando, muchos de ellos no crecieron lo suficiente durante mucho tiempo, precisamente porque yo luego los tenía en lugares muy pequeños. Entonces no desarrollaban adecuadamente para al menos formarlos, porque al menos ya en otros videos también les he platicado de que es importante el contenedor que sea amplio, que yo por ejemplo uso rejillas para precisamente el cultivo, y mientras están en esa fase de desarrollo pues trato de que estén en lugares amplios y con un buen abonado para que tengan buenos crecimientos. Entonces, si tu objetivo es tener un árbol muy bonito, con buena conicidad, que tenga un buen tronco, ya saben que es importante un cultivo en un cajón más grande que una maceta pequeña, ¿verdad? Y pues ya saben que también ahí ya hice un video de cómo engrosar tu bonsai más rápido, ahí lo pueden ir a buscar. De hecho es el más visto, creo. Entonces ahí ya está en el canal y se basa en un contenedor más grande, ¿verdad? Otro de los errores que podemos cometer
al principio, cuando estamos iniciando, es el tener el desconocimiento de las directrices del bonsai y los estilos de bonsai. ¿Por qué? Porque si el objetivo es tener un bonsai, los bonsais son regidos por directrices y estilos que los hacen parecer árboles pequeños. Entonces mínimo tenemos que ponernos a investigar cuáles son las directrices y cuáles son los estilos para poder tener una idea en la mente y empezar a guiar pues nuestras especies hacia algún estilo, o si nuestra especie ya tiene alguna característica que se inclina hacia cierto estilo o ya tiene alguna directriz, pues podemos explotar alguna característica que ya tenga nuestro ejemplar para poderlo seguir guiando. Y ese conocimiento pues es importante pues para aparentarlo, porque si no, precisamente pues se van a ver así. Aunque este árbol ya tiene 17 años, pues no parece bonsai. ¿Por qué? Pues porque no tiene ninguna característica, no tiene ninguna directriz, no tiene nada que lo haga ver como un bonsai. Que ya pareciera, de hecho esta raíz ya está también seca, que ya se ve a lo mejor como con cortecita y ya tiene buenas ramitas, pero este árbol las va a sacar el año que viene. Entonces, si queremos buenos resultados, tener árboles de calidad, tenemos que tener el conocimiento de cómo guiar nuestro árbol para que aparente ser un bonsai de la naturaleza, y por eso son las directrices y los estilos de bonsai. Algunos de los errores que yo he cometido a lo largo de este tiempo han sido algunos motivos. Uno, por los que yo he perdido pues algunos árboles importantes, han sido uno ha sido el riego. Hay veces que yo me he ido de vacaciones por algo que pues salgo con mi familia y se me han secado árboles por falta de riego. O también he estado por motivos de trabajo que pues no alcanzo a llegar a regar un día, al siguiente día, por ejemplo ahorita que está haciendo mucho calor, un día es suficiente sin nada de riego para que un árbol se te muera, ¿no? Entonces yo he perdido piezas o árboles ya importantes por falta de riego, porque por algún motivo no pude regar. Entonces es muy importante estar al pendiente de riego de nuestros árboles, que sin agua se nos puede ir al arbolito bien rápido. Entonces es una de las cosas por las que se nos mueren los bonsáis. Hay que estar muy al pendiente de riego, y más en estas fechas de calor. Y uno de los errores más importantes que me han pasado, o que me han pasado 2-3 veces, ha sido a la hora del trasplante. El trasplante también, recordemos que el trasplante no se da en la naturaleza. Al menos el pinzado, el desfoliado y otras técnicas que se utilizan para reducir la hoja, que dañan un poco el bonsai o lo debilitan más bien, sí se dan en la naturaleza, pero el trasplante no existe en la naturaleza. Entonces recordemos que hay especies que no soportan que les toquen las raíces, como los juníperos, los pinos, y bueno, casi en particular todas las coníferas no toleran mucho que toquemos las raíces o que le quitemos todo el sustrato como otras especies. Casi todos los caducos resisten muy bien, pero al menos las coníferas no. Y he perdido piezas importantes, al menos en juníperos, por precisamente el desconocimiento. Entonces hay veces que tenemos que aprender, pues malamente se nos mueren algunas especies o algunos ejemplares, pero tenemos que seguir aprendiendo, ¿verdad? También yo cometí el error una vez de que me comentaron de que había un árbol muy bonito que ya lo podía presentar a lo mejor en una exposición, y yo, por hacer un trasplante fuera de fecha para presentarlo, precisamente
pues murió el arbolito y era un copal, era un árbol que resiste muy bien los trasplantes y pues he tenido pérdidas por hacer trasplantes fuera de fecha. También cuando estuve aprendiendo hace muchos años atrás, perdí ejemplares también, pues porque estaba aprendiendo en los trasplantes. A veces cortaba raíces de más, a veces no palillaba bien después de un trasplante o no cuidaba el post trasplante, que ya sabemos que es importante el post trasplante. Después de trasplantar nuestros ejemplares hay que tener un buen post trasplante para no arriesgar nuestros arbolitos. Entonces todo eso lo fui yo adquiriendo a través de los años, el conocimiento, y pues ahorita pues ya no he tenido pérdidas, gracias a Dios, pero sí en su tiempo, mientras aprendía, pues por los trasplantes fue que perdí más piezas o más arbolitos que por otras técnicas que se le hayan podido aplicar a los árboles. Otro de los errores que ese yo no he pasado, pero sí veo que se da mucho. Hay mucha gente que ahorita está como comprando muchos árboles extraídos de la naturaleza, que se les denomina Yamadori, porque o porque se compran o se buscan mucho, porque son árboles que ya te ofrecen pues un buen grosor, una buena corteza, y pues la gente quiere como no perder tanto tiempo en el cultivo, ¿no? El problema es precisamente de que se quieren ahorrar ese tiempo, y pues lo que se está provocando con esto es que se estén sacando muchos árboles de la naturaleza. Muchas personas piensan que por comprar un árbol ya grande, ya con corteza, lo van a terminar muy rápido, pero lamentablemente no es así. ¿Por qué? Porque pues para que un ejemplar se vea bien desarrollado, pues se les olvida muchas veces la conicidad, y no nomás del tronco, sino de las ramas. Sabemos que las ramas más bajas, entre más bajas estén, deben de ser más anchas y tienen que estar más largas que la que va siguiendo, las que van subiendo, para lograr esa triangularidad. Entonces hay mucha gente que por tener un árbol ya maduro, más grande, más vistoso, empieza a comprar mucho Yamadori, y pues si no tenemos los cuidados adecuados, pues ese Yamadori se nos va a morir, porque muchos de ellos se los compramos a gente que no tiene pues los cuidados necesarios, o no lo hacen en el tiempo adecuado, o hay muchos factores por los que un Yamadori se puede morir, y ese motivo es importante tenerlo en mente a la hora de estar comprando árboles, saber con quién los vamos a comprar, si sabe sacar mínimo los árboles mínimo para que no se nos mueran y el gasto no sea innecesario. Y pues también tenemos que saber de dónde vienen las especies. Como sabemos, hay veces o no todas las especies se adaptan a un lugar. Y volviendo al tema de las especies adecuadas, por ejemplo, aquí en mi lugar donde yo habito, yo vivo en un lugar que es caliente, o más caliente que otras partes de la República Mexicana. Entonces, como es más caliente, no puedo tener, por ejemplo, arces que son muy vistosos, muy bonitos y muy utilizados por el bonsai, pero aquí no se dan. Entonces, o se pudieran dar, pero con más cuidados, ¿no? Que a lo mejor hay que estar más al pendiente, y es más desgastante tener árboles así, y por eso yo no tengo esas especies, pero por eso es importante tener especies autóctonas o especies que se adapten a tu lugar. Bueno, pues estos son algunos de los errores que yo cometí y se los quiero compartir para que ustedes no los cometan, o también son errores que hay gente que al menos yo no he cometido, pero sí hay personas que sí las cometen por falta de conocimiento, y por eso hago este video, para si te vas a meter a este mundo del bonsai,
pues trates de cometer los menos errores para que no tengas decepciones y te alejes de este bonito arte, ¿verdad? Bueno, pues entonces esto sería todo por el video de hoy. Ya saben que me apoyan mucho con su suscripción y ayúdenme a compartirlo y darle like si les gustó esta información o si les sirvió de algo. Ya saben, apoyarme de esa manera. Bueno, pues entonces nos estamos viendo en otros videos. Nos vemos, hasta luego.